Charles Powell, director del Real Instituto Elcano. Muchísimas gracias. Buenos días. Yo también celebro estar aquí con ilustres amigos y colegas porque, al igual que en el caso de Ana Palacio, también es la primera vez que acudo a un acto en Casa Árabe, institución que no conocía personalmente, aunque les parezca sorprendente a ustedes, como me lo parece a mí. Y es un gran placer estar aquí, sobre todo en un acto organizado por el ECFR, a cuyo consejo pertenezco. Y, ante todo, quisiera felicitar a Nick Whitney y también a Anthony Dworkin por este excelente trabajo. Como responsable que soy de la investigación del Real Instituto Elcano, creo que sé identificar un buen trabajo de think tank cuando lo veo, y este sin duda lo es. Aunque no soy en absoluto experto en la región, estoy siguiendo estos acontecimientos con mucho interés como transitólogo, como persona que ha estudiado durante muchos años las transiciones a la democracia, y también me ha interesado el enfoque de este documento desde el punto de vista de lo que nos dice sobre la política exterior europea. En estos momentos, el Instituto Elcano, junto con otros 3 think tanks europeos de Suecia, Polonia e Italia, estamos iniciando una reflexión para aportar elementos para lo que eventualmente podrá llegar a ser una nueva estrategia global europea, que pretende complementar, si no sustituir, la famosa estrategia de seguridad europea aprobada por Javier Solana en el año 2003. Pues bien, leyendo este informe, y lo he hecho básicamente a través de este prisma, no he podido dejar de deprimirme en cierta medida. En relación con las cuestiones de fondo que plantean los autores, tanto Ana como Hansi han tocado ya sobre ello, han mencionado, creo, el meollo del asunto, que es en el fondo una vieja pregunta que nos venimos haciendo desde la Unión. ¿Cómo manejamos nuestro vecindario? Porque, claro, siempre partimos de la premisa de que si no somos eficaces en nuestro vecindario más inmediato, si no somos influyentes en nuestro vecindario inmediato, difícilmente podemos aspirar a ser influyentes en nuestras relaciones con China o con otros lugares y otras regiones más lejanas y quizás más complejas también en perspectiva europea. Y la verdad es, y creo que este es uno de los principales valores de este documento, la verdad es que, sorprendentemente, no hemos sido capaces realmente de diseñar instrumentos o procedimientos para manejar más satisfactoriamente nuestras relaciones con aquellos vecinos que no van a aspirar, que no aspiran a convertirse en socios de la Unión. Creo que se nos ha dado muy bien la relación con potenciales socios futuros de la Unión. La política de ampliación europea, creo, sin duda, ha sido la política más eficaz de todas cuantas ha desarrollado la Unión durante estas décadas, y, sin embargo, tenemos cierta dificultad a la hora de identificar políticas y estrategias en relación con estos socios que deberían ser estratégicos, pero que en realidad rara vez lo son. Por lo tanto, creo que este estudio, uno de los principales e importantes valores que tiene, es precisamente el de llamar nuestra atención sobre esta cuestión. ¿Cómo debemos manejarnos con los países de nuestra vecindad que no aspiran a ser miembros de la Unión? Voy a ser muy breve. Los organizadores nos habían planteado 3 cuestiones y voy a intentar ser más disciplinado de lo que suelo ser en estas cuestiones, intentando dar respuesta a las 3. Respuestas un tanto melancólicas, me temo. En primer lugar, se nos preguntaba si, dado el contexto de crisis económica y financiera en el que nos movemos en Europa, podemos realmente aspirar a que la Unión Europea tenga un papel relevante y activo en esta región del mundo que tanto nos importa. Yo me temo que realmente la crisis está teniendo un impacto devastador, tanto sobre las políticas exteriores de los Estados miembros que se subrayan en este estudio, y muy especialmente, me temo, sobre la española y sobre la italiana. Estamos atravesando, evidentemente, una etapa de profunda introspección en la cual resulta francamente resulta muy difícil ser ambicioso, elaborar un pensamiento prospectivo, etcétera, cuando realmente hay tantas cuestiones en casa que suscitan nuestra preocupación y que merecen toda nuestra atención. Y, por otro lado, la Unión Europea en su conjunto, como es sabido, tampoco atraviesa un momento de gran optimismo, sobre todo en lo que se refiere a su proyección exterior. No digo que esto deba conducirnos, por supuesto, a
deba llevarnos a abandonar por imposible esta tarea. Lo que sí creo es que es importante ser realistas al respecto. La segunda cuestión que nos planteaban los organizadores se refiere básicamente a otra de las cuestiones clave de este estudio, que es la relación entre la Unión y los Estados miembros. ¿Qué podemos hacer para mejorar la cooperación entre Bruselas y los Estados miembros? Una de las tablas que me ha interesado, y como ha dicho Hansi Escobar, hay datos muy interesantes en estas tablas que llaman poderosamente la atención. Una de las que a mí me ha llamado la atención se refiere a la ayuda al desarrollo. Fíjense que en el año 2010 Francia aportó prácticamente 600 millones de dólares a la ayuda al desarrollo en estos países, mientras que la ayuda al desarrollo comunitaria apenas alcanzó los 500 millones de dólares. Esto inevitablemente resulta disfuncional. Es decir, cuando un Estado miembro, por importante que sea en la región, es capaz de desarrollar este tipo de acción por un nivel superior al nivel de la Unión como tal, esto demuestra que hay algo que está fallando, algo serio que está fallando. Es decir, no podemos realmente hablar de una política de ayuda al desarrollo europea cuando esto está ocurriendo. Por otro lado, los franceses muy legítimamente nos dirán que ellos tampoco pueden sacrificar, no están dispuestos a sacrificar el desarrollo de sus propios objetivos de ayuda al desarrollo en la región. Menciono simplemente esto como uno de muchos ejemplos que se nos ocurren o que suscita la lectura de este informe. Es decir, realmente yo creo que el principal déficit al que nos enfrentamos es precisamente este de la cooperación entre los Estados miembros y la Unión. La pregunta clave sería cómo incentivar a los Estados miembros para que actúen de forma más coordinada con Bruselas. Creo que es muy fácil criticar a la baronesa Ashton, persona magnífica, por cierto, se lo aseguro a todos ustedes. Es muy fácil criticar al Servicio Europeo de Acción Exterior por no haber sabido desarrollar los instrumentos, las capacidades necesarias, etcétera, pero creo que el problema es más profundo. La actividad de Bernardino León, por muy positiva y muy eficaz que sea, que sin duda lo es, no es suficiente. Yo creo que aquí la clave sigue siendo, como digo, la cooperación entre los Estados. Y paso a la tercera cuestión que se refiere a, que nos planteaban los organizadores, referido a la cooperación interregional, cómo fomentar la cooperación interregional. Confieso, Hansi, que casi me han conmovido tus palabras sobre el proceso de Barcelona. Hace 5 años nos habrían expulsado de la sala por decir las cosas que tú has dicho sobre el proceso de Barcelona, que nosotros de hecho decíamos hace 5 años, pero en el mundo oficial era un tanto autista en relación con esta cuestión, ¿no? El proceso de Barcelona era la mejor invención de la diplomacia española y comunitaria desde el Tratado de Roma y por lo tanto el que lo ponía en duda pues cometía un acto de lesa patria. Yo siempre he sido un gran defensor del proceso de Barcelona, pero también he sido muy crítico de su funcionamiento práctico y creo, por cierto, Haytham, otros en la sala, que quizás podíamos hacer un audit serio del proceso de Barcelona, ¿no? Eso creo que sería útil para todos los que nos dedicamos a estos temas. Una auditoría del proceso de Barcelona. ¿Qué es realmente lo que se ha logrado? ¿Cuáles han sido los principales déficits y los obstáculos? Pero dejando a un lado la mirada retrospectiva, que inevitablemente conduce a la melancolía, a mí me preocupa una cuestión más de fondo, que es el legado de Barcelona. Y esto tiene que ver con la promoción europea de la integración regional como objetivo político. En el fondo es una especie de objetivo filosófico de la Unión Europea. La Unión Europea siempre ha promovido la integración regional, sea en Centroamérica, sea en América del Sur, sea en esta región. Y me temo que el resultado de todos estos esfuerzos no es tan positivo como hubiésemos deseado, por lo menos cuando se diseñaron muchas de estas iniciativas. Y me temo también que este legado mixto, por decirlo eufemísticamente, va a proyectar una larguísima sombra sobre nuestros esfuerzos por favorecer, por promover la cooperación regional en el futuro. Es decir, de la misma manera, y esto Nick y Anthony tienen toda la razón, de la misma manera en la que hemos estado fingiendo que estábamos desarrollando una relación eficaz con los dictadores de la región, también hemos estado fingiendo que nuestros instrumentos, nuestra actitud hacia la promoción de la integración regional estaba teniendo un éxito que en realidad creo que no ha tenido. Y termino con 3 comentarios muy rápidos sobre temas que también nos comentaban los organizadores.
tres ámbitos en los que se podría intentar fomentar esta cooperación regional: la energía, el comercio y la seguridad. Yo soy especialmente optimista en el ámbito de la energía, entre otros motivos por una cuestión fundamental, y es que las subvenciones en Europa han desaparecido. Es decir, el paradigma en Europa, en la mayoría de los Estados miembros europeos en relación con el desarrollo de las energías renovables se ha modificado drásticamente. Por lo tanto, es mucho más probable y mucho más creíble que en el futuro esta atención se desplace hacia los países del sur del Mediterráneo. Y hay muchas empresas españolas, Abengoa en Argelia, por ejemplo, que ya han dado pasos muy importantes en este terreno. Y yo también creo, como decía Hansi Escobar, en esta idea del papel del documento de Chatham House y de otros estudios que apuntan a la necesidad que tenemos los países de la periferia sur de la Unión de buscar en el desarrollo económico de los países, de nuestros países en la franja norte de África, buena parte de la salida a nuestras dificultades económicas. En lo que se refiere al comercio, el informe aboga por una unión aduanera, aunque reconoce que esto no es una panacea, y básicamente aboga por algo muy concreto, y me gustaría que Nick nos aportara una mayor claridad al respecto. Básicamente, si le he entendido bien, lo que él propone es ampliar el tipo de unión aduanera que la Unión tiene con Turquía para incluir a los demás países a los que nos estamos refiriendo. No sé si esto sería exactamente la fórmula que él propugna, pero me interesaría alguna aclaración al respecto. Y por último, en relación con la seguridad. Estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho sobre el Sáhara, pero también estoy de acuerdo en que muy difícilmente este asunto va a progresar o va a experimentar un cambio sustantivo a corto o medio plazo, aunque creo que la diplomacia española debería intentar ser más proactiva en este campo, si fuese posible. La idea principal con la que me quedo en este ámbito es que la PESD, la Política Europea de Seguridad y Defensa, también es exportable, es decir, que también la PESD debe poder desarrollarse. Es un instrumento que se ha infrautilizado en nuestra relación con estos países. Ahora bien, mi nota a pie de página sería que, como todo el mundo sabe, y los autores son perfectamente conscientes de ello, la cooperación entre militares en países donde no ha existido esta tradición resulta en ocasiones extraordinariamente difícil. Yo lo dejaría aquí. Enhorabuena a los autores y muchas gracias por la invitación de nuevo. Gracias. Y además la revista Política Exterior presentó en su último número de septiembre-octubre la versión en español del resumen ejecutivo bajo el título ¿A qué puede aspirar la Unión Europea en el norte de África? Y entonces, con el objetivo de abordar esta cuestión y conocer con más detalle lo que son el análisis y las propuestas del informe,